Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Gracias una vez más a esta Universidad Trinity y al grupo más que nos apoya, nos facilita este hermoso local. Y gracias a ustedes por haber elegido esta fiesta cultural en lugar de la otra fiesta bulliciosa. Seguramente aquí van a aprender un poquito más que allá. Sí, cuidado para ellos. Vamos a hablar hoy entonces de Carmen. ¿Por qué hoy? Bueno, este año se está celebrando, como vemos aquí, el 150 aniversario de la ópera. Si han podido ver por todo el mundo, se han estado desde hace meses representando esta ópera en numerosas capitales, y en vista de eso, pues nosotros también, como estamos siempre al día, nos adaptamos y también vamos a recordar un poco esta ópera y la imagen de Carmen. También hace 180 años que se publicó la novela, hablaremos de ella, y en lo que respecta a España, 110 años de este óleo, Las cigarreras, que ya veremos después, que es muy interesante y muy querido en Sevilla sobre todo. Vamos a hablar un poco primero de la trayectoria, cómo surgió un poco esta idea, cómo se fue desarrollando a través del tiempo y de los diferentes autores. Empezamos con este señor, Alexander Pushkin, que todo el mundo conoce, es el escritor ruso, famosísimo porque además de dramaturgo fue novelista y el fundador de la nueva literatura rusa, en ruso. Era realista pero también romántico, así a los 38 años perdió la vida por las heridas después de un duelo típico romántico. Entre muchas de sus obras figura esta que tituló Los gitanos. Los gitanos es un poema narrativo largo, 590 versos, y en él habla un poco de una historia sobre gitanos. Parece que él estaba entusiasmado, había conocido de cerca cómo vivía este pueblo, hizo este poema. Lo importante es que Prosper Mérimée, el francés, ya hablaremos después, lo leyó en 1840 en ruso, hablaba y escribía ruso. Y después lo interesante es que hizo una traducción ya al francés. Y así fue conocido este poema en francés, en idioma ruso, al que podía leerlo, y si no, en francés. Y esa traducción es la que sirvió después, tanto para él, para escribir la novela Carmen, como para los autores del libreto de la ópera, que se inspiraron en esa traducción para darle más ambiente. Ya iremos viendo después. Pero hay también otra parte interesante, y es aquí Pushkin en Los gitanos. Hay un momento que dice el protagonista gitano, dice: a quien quiero no me quiere y a quien me quiere no la quiero. Es un poco un tema que se ha repetido miles y millones de veces en la historia, en la literatura y en la real. Es un poco lo que intenta después Mérimée poner en su obra. Ese problema de querer a alguien y no querer a la que uno lo quiere. Y también una imagen, una metáfora, lo del pájaro libre. No más que aquí Pushkin en su obra decía que la juventud es un pájaro libre. Después veremos que le dio una transformación y se habló ya no de pájaro, sino de amor. Ahí iremos viendo. O sea que ya vemos que hay un antecedente ya en esta obra de Los gitanos. Y está entonces Prosper Mérimée, francés del siglo XIX, personaje como era costumbre en esa época, fue escritor, historiador y arqueólogo, o sea que se pasó parte de su vida yendo de un país a otro, dominando nada menos que 5 idiomas, los 5 idiomas más conocidos de la época, en Europa: griego, árabe, inglés, ruso y español, aparte del francés, claro.
Entonces, con todo ese bagaje, fue creando entonces su obra. Interesante que se entusiasmó también por España, o sea, que él buscando lo exótico, y sobre todo, aparte de España, Andalucía. Le encantó Andalucía. Entonces hizo 4 viajes en su vida a España, y en el primero de ellos, en 1930, ahí conoce a Serafín Estébanez Calderón, que era un novelista español, popular, famoso del siglo XIX, y había escrito, entre otras obras, este escritor andaluz, había escrito una sobre imágenes de Andalucía. No era una novela, sino cómo iba pasando de todo lo característico y diferente de Andalucía del resto de España y el resto del mundo. Eso entonces entusiasmó, pero muy importante también es que este escritor, Serafín, que era muy popular y había estado también en Francia, Inglaterra, en fin, conocía muchas personalidades, le presentó a María Manuela Kirkpatrick, condesa de Montijo, nada menos que la madre de Eugenia de Montijo, que fue la esposa de Napoleón III. Este era un personaje, era típica andaluza, había nacido en Málaga, su madre era belga española, su padre era escocés, linda mezcla, pero ella salió andaluza típica, dicen que tenía mucha gracia, tenía mucha labia, el espíritu andaluz sevillano, hacía chistes, hacía bromas, y era muy culta también. También hablaba alemán, francés, italiano, español. Y ella fue la que metió a Prosper en el mundo español, andaluz y sobre todo sevillano. Y tanto que, bueno, mantuvieron una amistad muy grande de 30 años, muchas cartas que se mantienen todavía, son muy conocidas. Y en una de esas cartas que le escribió Mérimée a María Manuela, le dice que estaba escribiendo un libro, ya lo había escrito, basándose en una historia que ella le había contado y que se llamaría Carmen. Y además le dice, sí, ese bravucón de Málaga que asesinó a su novia. Es un poco el tema que ya está reflejando Mérimée en su obra, en esa primera obra, Carmen. Y añade, como yo había estudiado a los gitanos durante un tiempo, he convertido a la heroína en gitana. Quiere decir que la heroína, tal como le contó la María Manuela, no era gitana, porque en esa época los gitanos no pertenecían a la sociedad, estaban alejados, eran pueblo marginal, no tenían cabida. Pero él, como le gustaba, había seguido los gitanos traduciendo aquel poema, se sentía atraído por lo fascinante de este pueblo, y entonces hizo que ella le dio ese toque más exótico e hizo que esta sevillana fuera también gitana. Publica la obra el 1 de octubre de 1845, dijimos hace 115 años, en la revista de los Dos Mundos, en Francia. En resumen, el tema trata como si fuera un arqueólogo francés que viene a España, encuentra a don José, que era un antiguo militar, era un navarro, y don José le cuenta esa historia. Había conocido a una gitana, se había enamorado de ella, había tenido muchos problemas, al final acaba matándola y se entrega después a la justicia y lo meten en la cárcel. Un poco esa era la historia que contaba. Una historia que después sería transformada completamente. Muy importante, eligió el lugar, cambió la situación. En lugar de Málaga, como le había dicho el bravucón de Málaga, lo pasa a Sevilla, que ya conocía mejor, había tenido más contacto por el mundo del toreo, los toros en Sevilla eran más famosos, y sobre todo porque estaban las cigarreras. Le dice justamente en la novela, él habla de que uno de sus intérpretes en Sevilla, los acompañantes, le dice uno de los días que estaba allá, ¿sabrá, señor,
que hay de 400 a 500 mujeres empleadas en la fábrica. Son las que lían los cigarros en una gran sala, donde los hombres no entran sin un permiso del 24, que era un poco delegado del gobierno. Porque cuando hace calor, se aligeran de ropa, sobre todo las jóvenes. A la hora en que las obreras vuelven después de comer, muchos jóvenes van a verlas pasar y, esto me encanta, se las dicen de todos los colores. O sea que se imaginan esas mujeres, que habría de todos, jóvenes, más ancianas, más maduras, van llegando y los sevillanos, con la gracia andaluza, le están lanzando piropos. De esos piropos, dice él, de todos los colores, ya que habría de color más pronunciado, más rojo que verde. En todo caso, era muy importante porque estas cigarreras dependían de un trabajo y no de un marido. ¿Se imaginan eso? El siglo XIX era muy importante, porque era parte de la libertad, si no por decir casi toda la libertad. Podían disponer ellas de su vida y de su gusto y de hacer lo que quisieran, porque tenían dinero, era muy importante. Mujeres orgullosas de su condición de trabajadoras, que no eran operarios, sino cigarreras. O sea que ya no se sentían trabajadoras, no, eran cigarreras. Y esas cigarreras tenían un centro especial, que era esta Real Fábrica de Tabacos, creada por el gobierno, porque quisieron centralizar un poco. Cuando empezó a venir el tabaco de América a España, hubo diferentes sectores que lo estaban trabajando, porque venían la hoja, las hojas secas, había que darle vuelta, hacer los cigarros, los cigarrillos. Entonces había diferentes fábricas en Cádiz, aquí en Sevilla también había dos, Málaga. Entonces el gobierno dijo, no, vamos a centrar todo ese trabajo en un solo edificio, y nada menos construyeron este hermoso edificio en piedra, donde entonces admitieron a estas cigarreras, y además solo sería un trabajo femenino, o sea que no estaban admitidos los hombres, ahí solo trabajaban mujeres que a partir de entonces tenían esa libertad, ese poder especial. Estas mujeres fueron ejemplo de sororidad y de lucha obrera, o sea que constituyeron un grupo de mujeres que tenían mucho peso en Sevilla, en la sociedad. Incluso hicieron huelgas y ellas solas podían decidir sobre la huelga, qué hacer, a quién atacar o a quién defender. Fueron muy importantes como gremio, como grupo femenino. Y fueron las únicas o las primeras en tener horas de lactancia, o sea que podían llevar a sus hijos, los bebés si eran chiquitos, al trabajo y darles ahí, alimentarlos e incluso hacer algunas labores durante el tiempo de trabajo. Y eso es lo que refleja este cuadro que les digo, es muy famoso en Sevilla, adoran este cuadro porque dicen ellos que les refleja muy bien ese lugar donde ellas trabajaban, y donde en el centro del cuadro es justamente una madre alimentando a su hijo con esas sirvientas. Incluso hay una acá que está lavando algo de ropa. O sea, para explicar un poco, es un cuadro gigantesco, es tipo de los de Velázquez, para explicar un poco la situación y la importancia que tuvieron estas cigarreras. Bien, con todos esos elementos que vean entonces, Alexandre César Leopold Bisset, con nombre artístico Georges Bisset, un francés, empieza a trabajar el tema de Carmen. Él había estudiado música y estuvo 3 años en Italia, diferentes ciudades italianas, conociendo a fondo el mundo lírico y el mundo musical italiano. Y cuando regresa después de esos 3 años, tiene un dilema, no sabía si dedicarse a lo clásico o renovar la ópera, que hasta entonces se había mantenido bastante igual, bastante siempre dándole vueltas a lo mismo. Y entonces decidió innovar, ayudó a varios jóvenes porque veía que no le daban, en la sociedad no los admitía estos jóvenes, las óperas de jóvenes como que no le daban
mucha atención, no le prestaban mucha atención. Entonces él crea esta ópera en 4 actos y con el libreto de 2 franceses, Halévy, Meilhac, que eran también famosos por sus libretos. Y empiezan los ensayos. Empiezan los ensayos y empiezan los problemas. La orquesta tiene dificultades, dice que era muy nuevo, que no entendía bien esa música. El coro repite que algunas cosas había, porque hay muchos duetos, y a veces era imposible seguirlos. Hay uno en que cantan tres varones y 2 mujeres, y dice que es dificilísimo, entonces de entrada ya dijeron que eso no podían cantarlo. En fin, incluso encuentran actores fumando en la sala durante la preparación, se peleaban entre ellos, la dirección estaba dispuesta a anular ciertas escenas, es decir, fue un caos esa preparación. Finalmente, hasta el director de la ópera comique, la ópera cómica de París, donde se iba a representar, tuvo que renunciar para que se pudiera representar esta obra, porque él estaba en contra. Se inaugura el 3 de marzo, justamente la mañana de ese 3 de marzo recibió el anuncio de que le habían concedido la famosa medalla francesa a él, del legionario de Francia. A pesar de todo, bueno, empieza a representarse, y los primeros comentarios, hubo algún que otro bueno, pero la mayoría fueron pésimos, malos comentarios. Decían primero la heroína. ¿Qué es eso de heroína? Estamos acostumbrados, decían ellos, a tener varón. El hombre es el que, todas las óperas, era el que dominaba la situación, el que tenía el centro de la atención, como una mujer. Y además no una mujer cualquiera, una seductora amoral, decía la crónica, tanto los personajes que asistieron como las crónicas en los diarios. Es una verdadera encarnación del vicio, titulaban algunos. O sea que fue un verdadero desastre. Y lo más, cómo ponen en una ópera, la ópera lírica, cosa delicada, cosa de la aristocracia, cómo vienen poniendo a soldados, a tabaqueras, a gitanas, a bandoleros. No es posible. Y unas críticas bárbaras, todo el mundo estaba en contra, incluso decían, la música es opaca, es oscura, esto no es ópera, decían ellos. Y tanto, el pobre Bizet declaró: preveo un fracaso definitivo y sin remedio. Y justamente la ópera acabó con él, porque apenas 3 meses después de la inauguración falleció de un ataque al corazón, joven, 36 años, el 3 de junio del 1875. Sin embargo, al 4.º día ya querían cesar la representación, pero al final decidieron seguir y hubo 48 representaciones, que tampoco estaba mal en esa época. Por eso muchos críticos dijeron, un público un poco hipócrita, porque sí, mucho criticar, pero vienen todas las noches aquí. O es un poco masoquista, que van a sufrir viendo matar a una de las protagonistas. En todo caso, en Francia completo fracaso, pero 4 meses después se inaugura en Viena, se estrena y tiene un éxito extraordinario. Y fue ahí precisamente, a raíz de esa representación, donde aparece ya Carmen como un mito. Carmen, la gitana guerrera, y ahí donde nace el mito de una mujer empoderada, dueña de sus pasiones y de su destino. Un poco una mujer como pensaban debería ser. Todo lo negativo que habían encontrado los críticos y los franceses, aquí lo encontraron de positivo. Es un gran cambio. Incluso uno de ellos, Nietzsche era entonces, apenas tenía 32 años, jovencito, era filósofo, poeta, escritor, y además estaba aprendiendo música también. Y él declaró:
la superficialidad profunda de esta obra me encantó. Me pareció una contradicción en términos profundo y al mismo tiempo superficial, pero es así como es el término que hoy día se utiliza muchísimo, el oxímoron. Oxímoron es eso, presentar dos cosas que en principio parecerían contrarias, pero juntas puede ser una idea diferente. Es lo que decía él, aplaudiendo entonces a esta obra. Lo importante aquí es la música. Así que Alberto González Troyano, que es otro andaluz, profesor, que tiene una obra muy interesante que trata de los tres grandes mitos de Sevilla, Don Juan, Carmen y Fígaro, los tres grandes mitos que se supone que eran sevillanos, y en ellos dice, muy interesante, cuando un personaje se interpreta a través de la música, le otorgas una capacidad de llegar a la gente que la literatura no consigue. Quiere decir que la obra de Carmen que había escrito Mérimée, sí, era una novela rosa que no hubiera pasado la historia, se hubiera quedado ahí. Pero al ponerle esta música, Bizet ya le enalteció, ya era otra cosa completamente diferente. Y entonces nace esta Carmen, que fue un contraste muy importante en una ópera, porque hasta entonces, bueno, ya sabemos la historia desde la Biblia, para judíos y para cristianos, Eva fue la culpable, la salida del paraíso. Para los griegos ya vimos el mes pasado, hace poco, como la caja de Pandora. Pandora era también para los griegos la culpable, había abierto todos los males. Entonces, con esa imagen que se tenía de la mujer, esta obra choca contra todo eso y le da un viraje completamente nuevo. Ahora es, frente a esa historia, nace esta mujer que es independiente, que es dueña de sí misma, que trabaja, que tiene poder y que puede hacer lo que ella pensaba que era mejor para ella. Quiere decir entonces que los europeos descubren ahí con Carmen a esta cigarrera de Sevilla como un nuevo estilo de mujer, una nueva mujer libre, pudiendo hacer lo que ella quisiera y no dependiendo de la sociedad. Bueno, los europeos la aceptan este nuevo modelo de mujer, los europeos menos los españoles. España, volvemos otra vez a González Troyano, al profesor y escritor, novelista, dice: la respuesta siempre ha sido de ambivalencia en España. Estás orgulloso del mito, pero no quieres admitir las cualidades sociales y humanas que ese mito transmite. O sea que estaba muy bien la ópera, pero eso de darle libertad a la mujer, de eso nada. Y la prueba, que fue un gran cambio, en 1931 gana la República en España, la Segunda República, y ese mismo año, ya vimos hace mes pasado la película Clara Campoamor, ese mismo año la mujer obtiene el voto femenino, por primera vez en 1933. O sea que con los republicanos la mujer empieza a tener un poco más de libertad en España y de autonomía, pero le duró poco, porque en 1939 termina la Guerra Civil Española y con Franco, durante toda la dictadura de Franco, la mujer volvió otra vez a ser lo que había sido anteriormente. Quiere decir, una mujer dominada al hombre, el hombre era el que mandaba en la familia, la mujer atender al esposo, a los niños, etc., sin poder, sin trabajo, sin participar en la vida social. Eso entonces ha estado durando, como digo, todo el tiempo duró de la dictadura, hasta que después de la muerte de Franco volvió otra vez poco a poco a ir recuperando y todavía está en ese camino de recuperación o de imposición de no dominio del varón, del hombre, sino poder libremente decidir sobre su vida y sus gustos. Y es curioso porque justamente en España, en el segundo libro más leído del mundo y de la historia, después de la Biblia,
Cervantes ya había presentado un personaje en 1615, es decir, siglo XVII, que era libre, que fue, no sé si se acuerdan que hablamos una vez en una de las charlas, la bella Marcela. Era una mujer, ella sí, de nuevo, tenía dinero, el padre le había dejado mucho dinero, y hubo un Crisóstomo, un estudiante salmantino, pobrecito, enamorado de ella, daba todo, le escribía poemas, le escribía cartas, y ella no lo quería por nada. ¿Por qué tenían que aceptarlo? Y el día en que muere, que lo están enterrando a todos los estudiantes salmantinos acusándola a ella de asesina, de mala mujer, ella sale allí justo en un montículo y les habla y dice, no, yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos, yo me voy, ¿por qué tengo que responder a ese amor? Fue la primera vez en literatura y en la historia que una mujer defiende así su libertad ante la sociedad. Pero después en España se olvidaron de la bella Marcela. La música en Carmen, hemos dicho que es esencial para representar esa seducción, ese amor, el tema de amor, la libertad y llegando incluso hasta la muerte. Con esta, como dijimos, Bizet, no solo con el tema, sino con la música, incluso cambia completamente la costumbre que se tenía al escuchar ópera. Sale de los cánones que habían marcado hasta ese momento el estilo operístico, lírico, especial, no real, digamos, imaginario. Y justamente Nietzsche, volvemos otra vez, porque le encantó tanto que escribió mucho sobre Carmen. Dijo Nietzsche, es la respuesta latina a la estética wagneriana. Él era justamente muy amigo de Wagner, y a través de estas declaraciones y a través de defender y decirle a Wagner que ya había pasado, que estaba bien, pero que esto había que aceptar, este nuevo cambio en el estilo operístico, en la imagen de esta mujer libre, rompieron relaciones y desde entonces nunca más se hablaron. La música es tan realista que sobre todo los italianos, los estudiantes italianos lo definieron como veristas, se declararon veristas, es decir, que querían que la ópera tratara no ya de cosas ilusorias, imaginadas, sino de cosas reales, de la realidad, como es desde el principio hasta el fin esta obra de Carmen, que es festiva, apasionada, pero es también dramática y que refleja a través de esa música un poco lo que es el hombre, la relación hombre y mujer en este mundo en continuo cambio. Esa Carmen que para los franceses y para la historia, digo, el personaje femenino, según ellos era un personaje diabólico, mujer fatal, vampiresa, manipuladora de hombres, se convierte con esta música y con esta ópera en una referente a la construcción de esta nueva mujer libre y que puede decidir de su destino, una cosa muy importante. Ya se conocen los personajes y saben la historia, pero un poco me interesa para recordar un poco con ustedes los personajes. En primer lugar, las cigarreras, ya hemos dicho que eran muy importantes, eran como en el antiguo teatro griego, que salía el coro, que era el que acompañaba, el que respondía las cuestiones. Aquí un poco las cigarreras también han acompañado todo el tiempo y son las que repetían en sus canciones, en lo que decían en sus óperas, un poco el leitmotiv de mujer diferente, mujer libre. Esta es la gitana Carmen, ya hemos visto, que se enamora de don José. Bueno, Carmen era una mujer no solo libre, sino además fuerte, con carácter, porque se pelea con una de sus compañeras. O sea que la cigarrera se imagina todo el día y trabajando mujeres, algún problema debe haber de vez en cuando. Bueno, esta en uno de esos problemas le da un navajazo a una compañera que estaba discutiendo y le raja un poco la carne. Entonces, claro, le mandan a don José, que era el cabo, que estaban ahí, siempre había soldados, por si había problemas, le mandan a él entonces que la retenga. Y es en el momento cuando empieza el coqueteo de Carmen, donde ella se siente fuerte, se siente libre y empieza a
a cantarle a don José un poco para ver si lo atrae a ella. Incluso le tira una rosa, un clavel, una flor. Justamente una de las cosas que criticaron en Francia. ¿Cómo es eso? El hombre es el que ofrece flores a la mujer. ¿Qué es eso una mujer haciéndolo un hombre? No podían admitir eso. Bueno, aquí sí que lo admite, esa flor va a ser muy importante después. Este don José, importante también, era navarro, era católico y era soldado. Entonces todo eso era un poco, se enfrentaba a la libertad que pedía Carmen. Entonces, a pesar de todo, él un poco, con ese atractivo de ella, hace que se vaya, que se escape. Sus jefes le dicen que ha pasado acá, entonces lo meten en la cárcel, lo meten un mes en la cárcel, lo degradan de cabo a soldado, y él, bueno, pues lo acepta porque no tiene otra. Aparece ahí entonces, y cosa que no aparecía en la novela, Micaela. Micaela era una jovencita que había sido compatriota de don José, incluso se habían conocido desde chiquitos, era un poco su novia, y es muy interesante entonces este nuevo personaje que mete Bizet, porque es el contraste entre el amor, digamos, romántico de Micaela con don José. Hay un lindo dueto de los dos, muy lírico, y en contraposición el amor carnal, apasionado de Carmen con don José. Un amor que al final termina siendo un amor tóxico. En cambio, es muy interesante el enfrentamiento de los dos, incluso desde el punto de vista musical. Los duetos de una pareja y de la otra pareja influyen un poco en ese tema de cosa más agradable, más romántica, y la otra más apasionada. Entonces es encarcelado también don José, tiene un mes en la cárcel, después termina ese mes y va a una taberna. Ya estamos en el segundo episodio. El primero era la salida de la fábrica. En el segundo entonces ya el escenario pasa a una taberna. Ya se pueden imaginar una taberna donde estaba Carmen cantando, dominando, estaban allí, se supone, gitanos, había gente del pueblo, aparece incluso Escamilla, que era un torero famoso, aparece que le echa el primer ojo a Carmen, y en esa taberna Carmen lo recibe muy bien a don José, porque la había liberado, se había enamorado de ella, también se había enamorado de él, y él por supuesto desde la primera flor se había enamorado. Pero, ¿qué ocurre? Suena la retreta. Suena la retreta, quiere decir que estaban llamando a todos los soldados y militares al cuartel o al lugar donde estaban recogidos. Había que regresar. Y entonces él le dice, mira, tengo que irme de nuevo al cuartel. Y eso fue el momento de la ruptura. Dice, ¿cómo? Yo que he dejado todo, tantos que me quieren y yo solo por ti, y tú me dejas, vete, no te quiero más. Y ahí se la ruptura, que después sería dramática en esa relación. Don José está incluso casi por irse cuando aparece Zúñiga. Zúñiga era su jefe, que viene justamente a buscar a Carmen, llevársela de nuevo a la cárcel. Y hay entonces una pelea, entonces él la defiende, como estaban los amigos de Carmen, tratan a Zúñiga, lo amarran, lo dejan por allá, y entonces don José tiene que desertar, porque no puede haber atacado a su jefe, así es que deserta y ahí termina el segundo acto. El tercer acto ya está en las montañas, hay un grupo de contrabandistas que se llevan a Carmen, que están preparando un golpe por ahí, y es un momento separado de la sociedad. Ahí va entonces don José, pero ella ya no lo quiere, ya le había dicho, no quiero saber nada contigo. Él sí, él era católico, era un soldado, tenía que obedecer a la ley, pero no había sido capaz de renunciar a eso por ella. Después fue obligado por las circunstancias, y que ella renunció. Aparece también ahí Escamilla, que va a visitar a ella, ya como se había enamorado un poco de Carmen, va a ver entonces en su ambiente
y hay un momento en que se pelean los dos. Don José, al ver a Escamilla, dice: ¿qué hace este señor acá? No, ve que viene por ella, entonces se pelean. Ahí van a retarse con los puñales. Cuando aparece Escamilla, dice: oye, ¿qué es esto? ¿Qué? Soy yo la que decida a quién tengo que amar. Soy yo quien manda sobre mí, no ustedes. Así que aunque se peleen, ¿qué van a conseguir? Son los maldijo a los dos y los separó y dijo que no quería saber nada de ellos. Y vamos ya entonces un toreador. Puse ahí interesante porque Escamilla era dicen es otra de las canciones famosas, además de la habanera que vamos a escuchar después, es la de toreador. Toreador, que aunque uno no haya ido a la ópera, le suena, ¿no? O sea, son tantas veces que se ha oído eso. Alguno había dicho que toreador era una palabra inventada por los franceses, por escrito, porque se dice torero, no toreador. Y sin embargo, no es cierto. Ya en el siglo XVI, toreador era un deporte que hacía la aristocracia, con dinero, el caballo, una lanza, y se iban al campo donde estaban los toros bravos para saetearlos un poco. Entonces era ese, de torero, torear, toreador, el que iba en caballo, y al mismo tiempo el que estaba a pie en el ruedo o en el campo disputándose con el toro. Ese era entonces el torero, que se convirtió en una profesión y era gente que lo hacía por dinero. Lo otro, el toreador, era un poco como deporte de la aristocracia. En fin, estamos ya en el último episodio, donde está la gente llegando a la Plaza de Toros, la Maestranza, la famosa Plaza de Toros de Sevilla. Está llegando la gente, llega Escamilla con Carmen de la mano, van danzando, y le dicen a ella: oye, don José anda por ahí, te anda buscando. Entonces ella, lo deja Escamilla, se va y lo quiere enfrentar. O sea, ella no se resigna, no se acobarda, no. Ella es poderosa, ella es dueña de sí misma, así que quiere enfrentar a don José. Y ahí está la gran discusión de los dos, un momento también musical muy importante. Es ahí cuando él, que tenía todavía la flor, le dice: la flor que te me doné, esa flor que me diste representaba el amor, como ahora la rechazas. En fin, todo muy, muy interesante, pero ella no cede, no lo quiere, y se acabó. Él no acepta eso y ya sabemos que la mata. Interesante desde el punto de vista musical que Bizet aprovecha los dos campos. Por un lado estaba la Plaza de Toros, donde están aplaudiendo, están alabando a Escamilla, le están cantando vítores, está sonando de nuevo toreador, esa alabanza al toreo, por un lado, que está matando un toro, y aquí, sin embargo, delante de la plaza, con una música más triste, más fatalista, él está matando a una mujer que se supone que amaba. Entonces ese contraste musical es también muy interesante. Él al final reconoce que la había asesinado, así que se entrega y ahí termina la ópera. Como dijimos, es muy importante en esta ópera la habanera. La habanera tiene el nombre de La Habana, de Cuba, y la que utiliza aquí Bizet era una obra de Sebastián Iradier. Sebastián Iradier era un vasco, compositor musical famoso en el siglo XIX, sobre todo con música muy populares. Había estado en Estados Unidos, acá en Estados Unidos, estuvo en México, estuvo en Cuba, fue ahí donde creó la famosa Paloma. Si a tu ventana llega una paloma, cuéntale a tus amigos. Toda esa es canción que él hizo. Y después este arreglito. Reconoció Bizet, dijo que él no sabía, porque esta obra la había escrito 12 años antes de que la utilizara Bizet. Él reconoció después que le dijeron que eso ya era una obra que ya tenía autor. En esa época todavía no existían los derechos de autores. Le dijeron eso, entonces reconoció: sí, pues muy bien,
reconoció que había copiado y había tomado eso de Iradier, que ya había fallecido. Hay un poco lo que habíamos dicho al principio de Pushkin. El amor es un pájaro rebelde, no es un joven rebelde, es un pájaro rebelde, o sea, es un pájaro que no quiere tener dueño, no tiene dueño, no quiere tenerlo tampoco, al que nadie puede enjaular, someter. Está reflejando ella esa semejanza de Carmen con este animal. Es en vano llamarlo si él no quiere contestar. Ay, el amor, amor, amor. Y más tarde, pues en otra couple dice, el amor es un niño gitano que jamás ha conocido ley alguna. O sea, no se somete a nada, ni a leyes ni a personas. Si tú no me amas, yo te amo. Y si yo te amo, dice, cuidado, prends garde à toi. Es decir, ponte en guardia, porque allá voy. O sea, que prepárate, porque si tú no me quieres, bueno, pero yo sí te quiero, ahí prepárate a lo que va a venir. Esta letra justamente, inspirada en lo que habíamos dicho de Pushkin, la escribió Bizet. O sea que los libretistas no tuvieron nada que ver aquí, lo dijo él. De nuevo tenemos al comentarista, el filósofo Nietzsche, se me hace interesante, escribió esta aria irónicamente provocativa, evoca a Eros, ¿sí?, al dios del amor para los griegos, después para los romanos, tal como la conciben los antiguos, juguetonamente seductor y traviesamente demoníaco. Hay que ver, ¿eh? Juguetonamente seductor, traviesamente demoníaco. Bueno, pero entonces vamos a situarnos porque vamos a escuchar esta habanera. Tiene que representar que es el momento entonces en que las cigarreras salen para comer o regresan. En un momento es en que están saliendo. Y están fuera esperándole todos los jóvenes o menos jóvenes, están cantando. No les dicen de todos los colores, claro, en la ópera no dicen piropos fuertes, dicen simplemente os amamos, escuchadnos hermosas. Y estas le responden con un cigarrillo en la boca y echando humo. Sí, el dulce amor de los amantes es puro humo. Así que ahí lo están bien poniendo en su lugar. Pero eso está entonces preparando un poco el ambiente para la entrada de Carmen, porque Carmen era lo máximo, era la gran cigarrera, y todos los jóvenes y la gente que esperaba, era ella a la que la gente esperaba. Entonces aparece Carmen y es ahí donde vamos. Espero que les guste, es un tema que ya conocen, lo habrán oído muchísimas veces, pero es interesante ver entonces cómo está interpretado en esta ocasión.
imagino que esta noche se van a ir a dormir con la conciertita, porque si es tan pegadiza y tanta gente ya la conocían, así es que es un momento de revivir. Pero es la pasión, es la música que puso Bizet a esa Carmen poderosa, dueña de sí misma, que manda sobre todo y admirada por todos y completamente libre. Eso era muy, muy importante. Se ha comparado alguna vez, ha habido escritores que decían que eran la similitud entre Don Juan y Carmen, esos dos mitos, como dijimos, sevillanos, pero son muy diferentes. Don Juan es la obra de Don Juan de Tirso de Molina, el sacerdote, que escribió El burlador de Sevilla o Convidado de Piedra, y Carmen es la Carmen de Perimé que conocemos. Pero en el Don Juan presenta a un hombre libre que abusa de su libertad para abusar de las mujeres. No importaba mujer, de qué tipo, sociedad, arriba, abajo, no había ningún problema, hacía lo que quería con ellas, digamos. En cambio, Carmen es al revés, es una mujer que no es libre, que lucha por su libertad, lucha para ser libre y para no ser abusada. Completamente diferente el dominio. Y interesante también el final en la ópera de Mozart, que tomó ese tema de Don Juan, lo tomó Mozart para hacer Don Giovanni, y el final es un final sobrenatural, ¿se acuerdan? En escena hay truenos, relámpagos, hay movimiento, y viene don Gonzalo de Ulloa, que era el padre de Ana, que él había matado, viene, se aparece y lo lleva de la mano al infierno, con estruendo, grito, algo, cosas sobrenaturales. En cambio, Carmen no, es puro real. Es un hombre, una mujer, y que discuten, que hablan, y es un asesinato que está allí, que es real. Nada imaginado. Como se pueden imaginar, este mito no permaneció ahí, quieto en Francia, o en Viena, en Austria, en Europa, sino que siempre la misma imagen, sino que fue evolucionando con el tiempo hasta nuestros días. Por un lado, en el cine se hicieron más de 50 películas para cine y para televisión, entre una y otra, más de 50. Incluso en el cine mudo hubo 18 películas sobre Carmen. Se imagina entonces que ese tema como ha sido aprovechado, siempre con la misma idea de una mujer empoderada, libre, para hacer lo que quiere, sobre todo en sus amores. En España, por supuesto, hubo varias películas. Una de ellas está la de Sarita Montiel, haciendo de Carmen la de Ronda, le cambian el título, pero es igual. Hubo también algunas adaptaciones, un poco raras algunas. Por ejemplo, hubo una del autor alemán, que después nacionalizado estadounidense, Otto Preminger, que hizo una película y la tituló Carmen Jones, y era una afro-norteamericana que trabajaba en una fábrica de paracaídas y que se enamora de un boxeador. Para colmo, era muda, como hablamos. Hubo otro también, Jean-Luc Godard, el francés, que entonces la hace terrorista, como está metido, por eso llama Carmen X, que está en un grupo terrorista luchando también por la libertad. E incluso hubo la parodia, está ahí abajo, la parodia que hizo Charlotte Chaplin sobre Carmen, que parece que les divirtió mucho también. En el punto de vista de pintura, también ha habido varios españoles, no sé muchos, pero varios, que tienen varias obras interesantes sobre Carmen, empezando por Picasso. Picasso relacionó la figura de Carmen con el toreo también, con los toros, un poco la imagen de los dos. Y después también dejó un poco ese tema para tratar sobre todo las relaciones entre hombre y mujer, la dificultad y a veces los problemas en esa relación.
También Antonio Gades, gran compositor de danza andaluza, dijo: Perimé se llevó a Carmen a Francia, nosotros la devolvemos a Sevilla. Y es una gran obra, que es un espectáculo que también ha sido famoso. Y en fin, hasta Yves Saint Laurent hizo, en los años 70, hizo varios modelos con el tema ese de la mujer liberada. Y nada más, si van a Sevilla o si regresan a Sevilla, pueden darse un paseo por el Paseo Colón, justamente, que está paralelo al hermoso río Guadalquivir. Pasan la torre de Oro, y cuando se van acercando a la Plaza de Toros, a la famosa Maestranza, verán ahí cerquita este monumento dedicado, por Sevilla se lo dedica a Carmen. No sé, si quieren pueden hacer como muchos sevillanos o sevillanas que le dejan un clavelito cada vez que pasan ahí. En todo caso, clavel para Carmen y clavel para que la mujer pueda llegar, todas las mujeres, a ese modelo de mujer empoderada, dueña de sus pasiones y de su destino. Ojalá que sea pronto. Muchas gracias. ¿Quieren hacer algún comentario? Sí. Yo tengo una pregunta. Hablando de la fábrica donde estaban las cigarreras. Las cigarreras, sí. Todo lo manejaba. Pero debería haber habido un jefe o un dueño o alguien que comercializa los cigarrillos. Sí. Ellas solo hacían el trabajo que venía desde Cuba con las hojas de cigarro, las llevaban y después la entregaban, ¿no? Ellas no se preocupaban del comercio. Ella puro el trabajo de cigarrera. Alguien tenía que vender eso y pagarle sus salarios. Sí, claro, ella le pagaban el trabajo. Hombres, seguramente. Así es. Eso era el resto. Ella no se metían en el lío de comercio, llevando, no. Eso era el gobierno el que se encargaba, la municipalidad de Sevilla. No, ella solo el trabajo, y obtenía el dinero por ese trabajo. Estaban todo el día ahí, liando los cigarros, los cigarrillos. Sí, dime. Muy interesante, profesor. En libros populares, no académicos, como el libro sobre España o la península ibérica, de este autor, cuyo nombre se me escapa. Esteban Escalero. Sí. ¿Trata este elemento? No trata de Carmen. Justamente en eso se inspiró Perimé para escribir la novela. Pero es muy interesante, si lo consigue por ahí, porque trata de todas las costumbres de los pueblos de Sevilla y los pueblos Málaga, Granada, etc. O sea, él dice que eran imágenes de Andalucía. No es una novela, pero trata de todo lo que uno quisiera saber sobre Andalucía, el estilo de la vida, la gente, etc. Muy interesante si lo consigue. Sí. No, vamos a cantar todos. Sí, a ver, sí, a ver. Me llamó la atención que Vicente muriera tan pronto después de que estrenó su ópera. Pobre, sí. Pocos meses, pobre. Sí, 3 meses después. 39 años, casi. Sí, 3 meses, pobrecito. Bueno, ya padecía el corazón, tenía debilidad al corazón, y esto terminó matándolo porque fue horrible. Dicen que fue horrible la inauguración, la primera y segunda noche de la representación, crítica a los diarios al día siguiente, la gente protestaba, fue un escándalo, y el pobre sufrió, eso lo sufrió en propio cuerpo. ¿Sí? Le rompió el corazón. Dígame, sí. En primer lugar, felicitaciones, una excelente presentación. La impresión que me dio a mí, ya en tiempos modernos, Carmen viene a ser lo que llaman los franceses femme fatale. Femme fatale. Que
pues con sus atractivos, coqueteos, etcétera, conquista a un hombre, pero todo eso termina en una tragedia tarde o temprano. Sí. Eso fue la impresión que me dio, no sé qué. Sí, esa fue la impresión primera en Francia también, pero eso ha cambiado con el tiempo. Hoy día ya no te tratan de femme fatale. Ahora la mujer está liberando, no es una mujer que decide sobre lo que quiere hacer. Me enamoro, no me enamoro, bueno, y soy libre. Cosa que hace el hombre muchísimas más veces, porque ponte a comparar lo que es el hombre en cuanto a esa relación, su libertad que posee. Y la mujer quiere por lo menos un poquito más, por lo menos ser libre. Que no sea la sociedad la que le influya, porque tienes que casar. Se imagina en España, en tiempo tienes que casar, incluso hoy día, México, España, el país mediterráneo, te tienes que casar y punto. No, fue un cambio con esta obra. Que suena conquistadora, bueno, pero es libre, vamos a hacer. No cometió tampoco un asesinato, a ella le cometieron el asesinato. Sí, dígame. Después de la inauguración del estreno de la ópera y el supuesto fracaso, ¿no se hizo ningún cambio de la música? ¿Había cambios? Nada. ¿No se hizo nada? No siguió y todavía está representándose en París, es un gran éxito. No, en esa época no se cambió nada, siguió. Y fíjese que fue 3 meses y al 4º mes ya se representó en Viena la misma. O sea que habían estado entrenándose en Viena cuando aquí estaba fracasando. Fue también se arriesgaron, ¿no? Allá no, y en Viena además, porque se conocía la ópera y el arte y demás, ¿no? Y sin embargo, fíjate, fue la música, es que cambió completamente, ¿no? Como dijimos, la novela no, pero esta música, la música que le puso, y después ese ambiente nuevo, decía, de castañuelas, que también criticaba, castañuelas en una ópera, panderetas, y le dan el toque real, natural, porque era en Sevilla y había que hacer eso, ¿no? Y fue eso también muy interesante. Dígame, joven. Excelente presentación, como siempre, también me bueno, claro. Y quería destacar aquí que es muy interesante que un compositor francés está componiendo música española muy buena y universal. Y no solo eso, sino que España en esa época estaba de moda en Francia y en otros países de Europa. Y estos países, en cierto modo, admiraban la pasión española y es lo que refleja en su obra, ¿no? Esa admiración por esa pasión. Bueno, que ya estaba en Don Juan también, no más que Don Juan la parte esa negativa, pero sí como gente apasionada. Sí, después Bizet se había enamorado Bizet y Perimet, se había enamorado de ese aspecto diferente, porque Andalucía realmente en Europa ha sido diferente y sigue siendo diferente, ¿no? Y esa alegría, ese optimismo, esa manera de ser del andaluz, ¿no? Alegre siempre, divertido, sí. Eso era un atractivo para Europa. A los alemanes van y se encantan de todo esto, ¿no? Porque es completamente diferente a lo que ellos son y sienten, ¿no? Bueno, yo no los molesto más. Como siempre, gracias a la Casa de España, ofrecerles ahora un pequeño de nuevo, gracias a ustedes que vienen, porque si no estaríamos hablando a las paredes. Así que muchas gracias, el aplauso es para todos ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el caramelo,